Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y también un poco emocionados, ¿no? Porque ya estamos viendo Haskell por fin. Eh, y bueno, antes que nada, decidí cambiar un poquito esto pues de los videos, ¿no? Ya no voy a utilizar Atom. En su reemplazo, pues voy a utilizar Jupyter Notebooks utilizando un kernel de Haskell, ¿va? Entonces, después si quieren ver cómo funciona, les paso las instrucciones para que lo instalen. Pero bueno, nada más para que no se saquen tanta. Digo, no tiene nada que ver, pero bueno, quería hacer el anuncio. Igual aquí puedo poner GIFs, imágenes, y en Atom no podía. Aparte creo que es un poquito, no, sí es como más dinámico, entonces, bueno, vamos a ver. Pero bueno, yo sé que ya aquí la mayoría son expertos en Haskell y en recursión, quiero pensar, pero pues nunca está de más dar un pequeño repaso, ¿no? De algunos conceptos. Entonces, espero que cuando les pregunten qué es la recursión, no estén como Ryan Reynolds en ese GIF, ¿no? Y pues puedan responder bien. De hecho, bueno, la verdad es que es un poquito complicado de explicar, ¿no? Porque pues la recursión es esta técnica, esta forma que nos permite definir una función o, bueno, definir algo en términos de ella misma, ¿no? Es lo que es la definición que todos nos sabemos de recursión, pero a veces solo la repetimos y ni siquiera sabemos qué significa. Pero bueno, no solo eso, ¿no? O sea, la recursión es algo muy importante, al menos en los lenguajes de programación, puesto que, bueno, en primera en Haskell, pues es un lenguaje funcional, entonces no podemos tener ni whiles ni fors. Entonces la recursión es la que nos va a ayudar a, digamos, simular esos comportamientos, ¿no? Y si recordarán en sus clases de lenguajes de programación, pues todo algoritmo recursivo se puede traducir en algoritmo iterativo y viceversa. Entonces, cool. De ahí no perdemos nada, no ganamos nada. Bueno, tal vez ganamos y perdemos muchas cosas, ¿no? Pero bueno. Este... Por otro lado, no sé si habían escuchado, pero eh, pues la recursión nos garantiza, bueno, no nos garantiza, pero nos permite demostrar de manera más fácil algo, ¿no? Alguna propiedad sobre una función, sobre un algoritmo. De hecho, pues recordarán igual de sus clases de estructuras discretas, cómo es que dando una definición inductiva, que bueno, no es lo mismo inducción que recursión, pero bueno, podíamos definir, podíamos demostrar propiedades, ¿no? Pues sobre estas definiciones. Y bueno, es gracias a la recursión que podemos hacer este tipo de cosas. De hecho, bueno, ahí hay una área de la computación, ¿no? Que se llama verificación formal, que justamente consiste en eso. Bueno, no me voy a meter en más, pero va. Entonces, pues bueno, a veces es muy fácil decir qué es la recursión, pero no cómo funciona. Entonces, mejor podemos hacer los dos, explicar qué es la recursión mientras veamos cómo funciona. ¿Va? Entonces, para esto puse unos pequeños ejemplos. Este, y pues bueno, vamos a ver, ¿no? Cómo los podemos resolver usando recursión. Claramente hay muchísimas formas de resolver un mismo problema, incluso en Haskell. Pero bueno, la idea ahorita es hacerlos de manera recursiva, ¿no? Y, y bueno, también lo bonito de esto es que cuando usamos recursión nos permite definir cosas, eh, ¿cómo decirlo? O sea, ya han escuchado mucho esto de que en la programación declarativa nos enfocamos en el qué y no en el cómo, ¿no? Y creo que mucho de esto se debe a la recursión. Por ejemplo, cuando decimos cuál es el enésimo término de Fibonacci, o sea, si yo les preguntara, pues ustedes me responderían, no, pues Fibonacci de n es igual a Fibonacci de n más Fibonacci de n menos uno más Fibonacci de n menos 2, ¿no? Y dense cuenta cómo estamos diciendo es, ¿no? Estamos dando, por así decirlo, una igualdad, ¿no? Y no estamos diciendo cómo, o sea, de alguna manera. Pero bueno, espero que se haya entendido esa parte. Va, entonces, pues mucho de la recursión es así, es dar el qué y no el cómo. Bueno, toda la programación funcional es así, omiten eso último. Entonces, bueno, a ver, yo quiero definir una función con cat, ¿no? Que reciba una lista de listas de elementos A. Recuerden que esta es una variable de tipo, entonces puede ser lo que sea. Y me regresa una lista de elementos A. Entonces, recordarán esta tarea, es algo muy parecido al punto extra que les dejé de flatten. Nada más que en este caso, pues tenemos puras listas, no tenemos elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos esto? Bueno, siempre, no voy a decir que hay una receta, porque pues no es como tal, pero siempre hay una manera de cómo definir funciones recursivas, ¿no? Porque, pues sí, a veces tú estás viendo a la persona hacer algo y es muy sencillo, bueno, parece muy sencillo y cuando lo estás haciendo te das cuenta que no. Entonces, cuando estamos trabajando o cuando queremos definir algo de manera recursiva, pues recuerden que siempre hay que definir el caso base, ¿no? Que es lo que nos va a permitir que
pues sí, la recursión no se vaya al infinito. Como por ejemplo, ¿no? Aquí esta imagen dice, pues yo conocí un viajero de una antigua ciudad que dijo, yo conocí un viajero de una antigua ciudad que dijo, y así se va, ¿no? Al infinito de alguna manera. Entonces lo que no queremos es, pues sí, no nos sirve de nada una función que haga eso. Entonces, el caso base. Si recuerdan, al menos en el caso de las listas, pues las listas están definidas de manera inductiva, ¿no? Entonces, tenemos el caso base de una lista, que es la lista vacía, y tenemos, digamos, el caso inductivo, el caso recursivo, por así decirlo, que es el const de un elemento con otra lista, ¿no? Entonces, pues es lo que queremos. Entonces, si estamos trabajando con listas, pues hay que dar el caso base, ¿no? Entonces, concate la lista vacía, pues no hay nada que concatenar, entonces regresamos a la lista vacía, ¿no? Va. En otro caso, pues, digamos que el siguiente caso pues sería definir esta función para una lista que no es vacía, ¿no? Una lista con cabeza y cola. Cabeza y cola. Recuerden que acá la convención es utilizar x para la cola y x para un elemento. Bueno, ¿no? Y este dos puntitos es el operador cons. De hecho aquí estamos utilizando casa de patrones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es, pues sí, cómo vamos a definir esta función en términos recursivos? Bueno, nosotros sabemos que x es una lista. Y lo que hace con cat, pues, o sea, como queremos regresar una lista a partir de una lista de listas, pues la manera más fácil de hacerlo es concatenarlo en todas las listas, ¿no? Entonces, si estuviéramos en un lenguaje imperativo, pues sería un for, ¿no? Y iteramos sobre la lista de listas y las vamos concatenando y ya, regresamos al resultado. Pero pues aquí no se hace así. Entonces, lo que podemos hacer es justamente eso, ¿no? Si tenemos una lista, pues entonces concatenamos la lista con el resto, digamos, con la concatenación del resto de las listas. Entonces aquí sería x más concat de xs, ¿no? Y así de fácil. Si se dan cuenta, la manera en cómo les expliqué cómo lo haríamos en un lenguaje imperativo es, o sea, no es mucho, pero si se dan cuenta, a comparación de lo que estamos haciendo aquí, pues es, pues sí es mucho, ¿no? Entonces, no le hagan caso a esto, me da hints, ¿no? Después vamos a ver cómo funciona, pero bueno, la idea ahorita es definirlo así, ¿va? Entonces vamos a ver si esto funciona. Regio concat de, de una lista que tiene a 1, con otra lista que tiene a 2, 3, 4, con otra lista que tiene a 5, 6. Ahí está, ¿no? Me devuelve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces funciona. Le paso la lista vacía, funciona. Y si le paso una lista de listas vacías, debería funcionar. Cool, ¿no? Entonces, bueno, se dan cuenta, es muy sencillo. Ahora vamos a definir una función máximo que recibe elementos de tipo A que se pueden ordenar. Esto es una clase de tipos. No sé si ya la vieron, pero si no, luego la vemos. Y me regresa un elemento, ¿no? Que va a corresponder al máximo de la función. Entonces, pues igual, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Una, pues sería, ok, de nuevo, estamos trabajando sobre listas, entonces hay que definir el caso base. Si me pasan la lista vacía, pues no hay manera de que yo pueda sacar el máximo de una lista vacía, ¿no? Entonces, pues simplemente mandamos un error. No hay máximo de una lista vacía, ¿va? De hecho es chistoso, no sé si lo vieron en lenguajes, pero bueno, error es algo eh, que recibe una cadena y regresa un tipo de lo que sea. Entonces, como regresa lo que sea, pues en teoría, por eso no tenemos problema de tipos, ¿no? Porque esta función regresa algo de tipo A, siempre. Entonces, como dato curioso. Bueno, entonces, ¿qué otro caso? A ver, sí, podríamos definir como aquí arriba el caso con una, ¿cómo se llama? Con cabeza y cola, pero no siempre, o sea, no siempre vamos a definir nuestros casos base así, ¿no? Más bien, eh, hay que ver dónde es necesario hacer la recursión y dónde no es necesario hacer recursión. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un solo elemento, por ejemplo? Entonces, el máximo de un solo elemento, pues claramente es el mismo elemento, ¿no? Y claramente yo podría hacer cosas como, ok, máximo de x, y, pues regreso, no sé, el máximo entre x y y. Y así, ¿no? Con tres elementos, x, y, z. Pero pues no es el chiste.
la idea es justamente utilizar la recursión para hacer ese tipo de cosas. Entonces, si yo tengo una lista con cabeza y cola, pues bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Pero lo más fácil, siguiendo el patrón de Kirchhoff, es ok. El máximo de un elemento, de una lista, perdón, es el máximo, ¿no?, de la cabeza y el máximo, o sea, el máximo de entre la cabeza y el resultado de la llamada recursiva de la cola, ¿no? ¿Pero funciona? Sí, funciona. Y pues, de nuevo, ¿no? Máximo entre 1, 2, 3, 4, 5. Ah, perdón, 12, sí. Pero bueno, de nuevo, si se dan cuenta, pues estamos definiendo el máximo en términos del mismo, ¿no? Y todo esto, pues, bueno, muy sencillo. Lo siento, creo que esto es medio raro, pero pues creo que son cosas que ya sabemos. Entonces, este... Pero a ver, eh, la recursión no solo funciona sobre listas, ¿no? O sea, sí, funciona sobre listas, perdón, sobre estructuras inductivas, pero eh, pues realmente podemos hacer recursión sobre casi cualquier cosa, ¿no? Entonces en este caso es una función de enteros, ¿no? Y lo que quiero es que dado un entero, quiero la suma de los primeros n números, ¿no? Entonces, pues de nuevo, como estamos trabajando eh, con números positivos, pues nuestro caso base podría ser el cero, claro, ¿no? Entonces, la suma de los primeros 0 elementos puede ser 0. Claramente también podríamos poner algo como sum de... O bueno, sí, lo siento. Sí, o sea, también podríamos poner un caso para manejar los números negativos y decir... O sea, y convertir esta función en una función parcial, ¿no? Porque no estaría definida sobre los números negativos y mandar un error. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Entonces, el otro caso es, ok, podríamos decir, ok, la sum down de 1 pues es 1. Pero realmente no la necesitamos, ¿va? Entonces, el sum down de un número, pues, de nuevo, es igual al número más el sum down del número menos 1, ¿no? Es como si fuera la función factorial, nada más que en vez de multiplicar, es restar. Entonces es n más sum down de n menos 1, ¿cierto? Y, a ver, son 3. Ok, algo definí mal. Esperen, se está muriendo. Ah, no sé cómo. Aquí está. Ah, ahí está. Ya, se murió. ¿No? Creo que esto fue porque necesito los paréntesis. Esperen, creo que se está muriendo. Lo siento por las dificultades técnicas. Ahí está, ya se murió. Lo siento, a ver. ¿Ya ven? ¿Qué pasa si no definen bien la recursión? Ahí está. ¿No? Entonces, esto debería funcionar ahora sí. Cool, 6. Ya ven, chicos, pero tengan cuidado. Entonces, bueno, la recursión la podemos hacer sobre cualquier cosa y si se dan cuenta, todas las funciones estamos utilizando la misma función para definir a la función, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, estos son ejemplos muy simples, pero eso de hecho se siente raro. Entonces vamos a hacer ¿no? Que es justamente el ejemplo que todos usamos para mostrar lo bonito que es Haskell. De hecho, es lo que bueno, yo lo he utilizado incluso, ¿no? De que Quicksort. Quicksort es el ejemplo claro de por qué Haskell es tan bonito. Porque pues en lenguajes convencionales, en lenguajes imperativos, pues implementar Quicksort es medio complicado, ¿no? Y sin embargo en Haskell es súper, súper facilísimo. Entonces aquí vamos a utilizar incluso un poquito más de conceptos que ya tuvieron que haber visto, ¿no? Entonces, de nuevo, son listas, estamos trabajando sobre listas. Entonces, aquí de hecho está la imagen, ¿no? De cómo funciona Quicksort. Entonces, pues tenemos una lista, ¿no? Y le vamos a aplicar Quicksort a esta lista, ¿no? Entonces la idea es que nos sacaremos un pivote y bueno, sí, hay técnicas avanzadas para saber elegir el pivote, pero pues por simplicidad nos agarramos la cabeza, ¿no? Y después de eso nos tomamos todos los elementos menores al pivote, ¿no? Que es lo que dice Quicksort. Nos agarramos también todos los elementos que son mayores al pivote y les aplicamos recursivamente la función, ¿no? Entonces aquí de nuevo me agarro uno
¿no? Como pivote, me agarro todos los elementos menores, pero no hay. Y me agarro todos los mayores, que es 4, 3, y les aplico Quicksort. Y así nos vamos, hasta que pues ya, acabemos, ¿no? Eventualmente vamos a acabar porque, pues cuando tengamos una lista con un solo elemento, no hay elementos menores ni mayores, entonces las listas son vacías. Y pues justamente, ¿no? Ese es nuestro caso base, de nuevo. Estamos trabajando con listas vacías, entonces si queremos ordenar una lista vacía, pues por vacuidad la lista vacía está ordenada, ¿no? En otro caso, igual, podríamos decir quicksort de un elemento, pues es igual a la lista que tiene el elemento, ¿no? Pero como les dije ahorita, no es necesario porque, pues bueno, vamos a ver cómo funciona la otra regla. Entonces, si tenemos una lista con cabeza y cola, ¿cuál es la idea? De nuevo, la idea es que nos agarremos un pivote y, digamos, agrupemos todos los elementos menores a él, todos los elementos mayores a él, y les aplicamos ¿cómo se llama? Les aplicamos la llamada recursiva, ¿no? A cada uno. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, para hacerlo, pues bueno, nos agarramos el pivote, ¿no? En este caso es X, vamos a hacer la cabeza. Y como dije, tenemos que tener todos los elementos menores en una lista, ¿no? Los tenemos que agrupar y les aplicamos recursivamente la función. Entonces, pues hacemos quicksort de quién? De todos los y's, ¿no? Tal que y vive, yo siempre digo vive, pero bueno, y está en XS, ¿no? De hecho es muy chistoso porque esta flechita invertida es como si fuera el pertenece, que es como una E invertida. Vean la forma, tengan imaginación. Este, y bueno, pero ¿qué más? O sea, no solo son todos los elementos que viven en la cola, ¿no? Además, son los elementos que son menores o igual, ¿no? Que X, ¿cierto? Y bueno, esto va concatenado con el pivote y hacemos lo mismo con los elementos mayores, ¿no? Y entonces, ¿por qué les digo que esto no es necesario en este caso? Bueno, si tuviéramos un solo elemento, XS es la lista vacía, ¿no? Entonces, los Ys que están en la lista vacía, pues no hay, ¿no? Entonces, esta lista por comprensión es vacía y quicksort de la lista vacía es vacía, ¿no? Entonces, justamente no es necesario. Lo podríamos dejar, pero no es necesario. Entonces, bueno, aquí está la simplicidad de Haskell, ¿no? Y lo bonito que es, porque pues en una línea hemos definido un algoritmo que tomaría yo creo que fácil unas 10 líneas en otro lenguaje, pero vamos a ver si funciona, ¿no? Entonces, quicksort de una lista ordenada, pues debe ser lista ordenada, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a teclear números random. A ver si esto funciona. Y pues sí, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces, dense cuenta que si no tuviéramos este mecanismo de recursión, sería básicamente imposible definir este tipo de cosas, ¿no? Y de nuevo, o sea, ahí es donde entra la diferencia entre la recursión y algo iterativo, ¿no? De nuevo, algo iterativo hubiera sido, pues, más tedioso, más complejo, y sin embargo aquí lo podemos hacer en una línea, ¿no? Y todo de hecho lo podemos hacer todavía más mejor, iba a decir, podríamos decir, no sé, menores es igual a esto y mayores, si recuerdan la cláusula where es para ligar variables, ¿no? Y pues ya aquí podría poner menores y mayores. Y bueno, ya no es una línea, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí, la recursión es muy bonita y muy poderosa. Pero también hay otro tipo de recursiones que, bueno, existe otro tipo de recursión, ¿no? Que es la recursión mutua. En este caso, la definición de una función, o más bien en la definición de una función no utilizamos la propia definición, sino que mandamos a llamar a otra función y esa función a su vez manda a llamar a la función que se llama, ¿no? Es como un ciclo, ¿no? Entonces, el ejemplo clásico de esto es definir las funciones par o impar de manera mutuamente recursiva, ¿no? Entonces, si queremos definir even, ¿no? Bueno, aquí ya está, voy a poner par, que recibe un entero, ¿no? Y me regresa un bool. Pues los casos bases. Nosotros sabemos que el 0 es un número par, ¿cierto? Y nosotros sabemos que si tenemos un número, ¿no? Un número n,
Entonces es par si el número menor, o digamos el antecesor, es impar, ¿no? Entonces, impar de n-1, ¿cierto? Y pues lo mismo con el impar. Tenemos impar, entonces tenemos int bool, ¿no? Recibo un entero y sí, es un predicado al final del día. Entonces impar de 1, bueno, impar de 0 es false, impar de 1 es true. No estoy seguro si debo definir lo mismo, pero a ver, por si las dudas. Y en cualquier otro caso, pues impar de n. Si tengo un número impar, el antecesor debe ser par, ¿no? Entonces, esto debe ser par de n-1, ¿no? Entonces, pues si quiero ver si par es 10, pues sí. ¿Por qué? Porque, ok, está checando que voy a ver si par es 10. Si 10 es par, perdón, entonces tengo que checar que 9 sea impar, ¿no? Y si quiero que checar que 9 sea impar, tengo que checar que 8 sea par y que 7 sea impar, y así nos vamos. Entonces hasta que llegamos a uno de los casos base. Si yo le paso par de 11, pues no. Y lo mismo, ¿no? Impar. Entonces este es otro tipo de recursión, ¿no? Recursión mutua, por esto, ¿no? Es como un ciclo. Sin embargo, es un poquito más peligrosa porque si no definimos bien las dependencias, pues se puede ciclar ahí, ¿no? Igual todo tiene que ver con los casos base. Pero, bueno, para que no crean que es el único ejemplo que existe de recursión mutua, vamos a hacer uno más, que es básicamente lo mismo, pero bueno, esta vez es con listas. Entonces yo quiero una función que devuelva los elementos que se encuentran en una posición par, ¿va? Entonces, pues bueno, los casos base. Si tengo una lista vacía, regreso a la lista vacía. En otro caso, bueno, a ver, para empezar, ¿cómo definiríamos esto si no fuera con recursión mutua? Si fuera simplemente recursión. Entonces, events ay, estoy mal orientado. Events de una lista vacía es la lista vacía, ¿cierto? Events de una lista con cabeza y cola, ¿cómo lo haríamos? Si se dan cuenta, aquí se complica un poquito más, ¿no? Porque tenemos que tomar las posiciones pares. Entonces, pues no es tan fácil. Entonces, algo que podríamos hacer es, ok, events de x, y xs, pues es igual a y concatenado, perdón, con xs, ¿cierto? Pero bueno, esto puede tener un problema porque si nada más tiene un elemento, me va a decir, me va a mandar un error, ¿no? Entonces tendría que hacer events de un elemento, pues la lista vacía, ¿no? Y creo que esto funciona, o debería funcionar. Entonces events de 1, 2, 3, 4, me debería hacer nada más 2, 4, ¿no? Ok, algo hice mal, definitivamente. A ver, vamos a ver. Entonces, yo quiero los elementos que están en posición par, ¿cierto? Entonces, este está en posición 1, este está en posición 2. Ah, perdón. Tengo que llamar recursivamente, ¿cierto? También estaba bien definida, pero se me olvidó. 2, 4, ¿cierto? Entonces, pues sí, esta es una manera de definirla, pero si quisiéramos definir odds también, pues tendríamos que hacer lo mismo. Y está bien, pero no es el motivo del ejercicio, ¿no? Entonces, sí, entonces, si tenemos events de una lista vacía, pues ya, regresamos a la lista vacía, ¿no? En otro caso, si tenemos events de una lista con cabeza y cola, adivinen, regresamos odds de XS. ¿Por qué? Porque en esta lista, los elementos que tienen posición par, o cómo decirlo, ajá, o sea, el primer elemento que tiene posición par, pues justamente es el primero de la cola, ¿no? Entonces, como ahora es el primero de la cola, digamos que ahora los números que están en posición par tienen índice impar, ¿no? Creo que eso puede ser un poquito confuso, pero ahorita vamos a ver. Entonces por eso mandamos a llamar odds de XS. Y igual, lo mismo, odds de la lista vacía, pues la lista vacía. Y odds de una lista con cabeza y cola, ¿quién es? Pues es X, ¿no? Es X concatenado, bueno, perdón, cont events de XS, ¿no?
Porque de nuevo, en XS, digamos que le estamos quitando 1 a la longitud, ¿no? Entonces, pues ahora el que tenía un índice par, ahora tiene... sí, el que estaba en un índice par, ahora tiene un índice... No, perdón, el que estaba en un índice impar, ahora tiene un índice par. Entonces por eso ahora queremos los evens de XS. Pues vamos a ver si esto funciona. Espero que no se me cicle. Y sigue funcionando. Y se dan cuenta, y ahora también ya definió odds. Entonces, y puedo hacer, ¿no? Del 1 al 100. Vamos a ver. Pues sí, justamente odds me regresa todos los números impares del 1 al 100, ¿no? Entonces, para que vean que es otra técnica de recursión que también es muy útil. Pero bueno, ¿no? También es muy cool, pero igual hay que tener cuidado en cómo definir, pues sí, en cómo definirla, ¿no? Y la verdad es que se vuelve un poquito más complejo, pero sigue siendo recursión al final del día. Recursión mutua. Pero para que no se queden solo con este ejemplo, me puse a investigar y hay otras funciones que se definen de manera mutuamente recursivas, ¿no? Una de ellas se llama, bueno, es una serie de números que se llama Hofstadter. Bueno, es una serie de números de este señor, este es un señor, no sé cómo se pronuncia, y tiene distintas series, pero una de ellas se llama Female and Male Series, que es como las series de mujeres y hombres, algo así raro. Y bueno, la define aquí porque pues no me la iba a aprender. Entonces, lo que dice es que, ok, para ambos casos, para el female y para male, eh, el, el ceroésimo elemento de la serie es el 0, ¿no? Y para el female es el 1. Y después, para cualquier otro número, el enésimo elemento de la serie es igual a n menos, y aquí es donde se juega un poquito complejo, llama al otro tipo de series y le pasa como argumento ¿cómo decirlo? El n menos unésimo elemento de la propia serie, ¿no? Entonces, está chistoso porque si te dan cuenta, esta es una función recursiva y recursiva mutua al mismo tiempo, ¿no? Entonces, está muy chistoso y está más compleja, claramente. Entonces, bueno, la definí. No voy a meter sí, perdón, no voy a dar tantos detalles porque está muy complejo. Y bueno, ¿no? Aquí definí unas series para ver cómo funcionaba. Entonces, la pueden buscar en Wikipedia. Entonces, aquí pueden ver que la serie sí saca los números correctos. Y si se dan cuenta, funciona, ¿no? Me está sacando los números como debe ser de la serie. Pero pues bueno, está muy curiosa la, pues sí, la función, ¿no? Y así como esta, de haber muchísimas otras. Pero bueno, si se dan cuenta, sí es un poquito más complejo, ¿no? Y pues bueno, por último, es la sección de Do It Yourself. Entonces les toca a ustedes hacer los ejercicios. Nada, no es cierto, los vamos a hacer aquí, aunque no estamos en vivo. Pero bueno, a ver. Vamos a definir ahora una función, de nuevo, que toma un elemento, toma una lista de elementos, o debería estar ordenada. Lamentablemente no lo podemos garantizar estéticamente, pero bueno, imaginen que la entrada es una lista ordenada y nos devuelve una lista ordenada. Entonces lo que queremos hacer es insertar el elemento en la lista ordenada. De nuevo, si lo hiciéramos en un lenguaje imperativo, pues sería iterar sobre la lista y ver cuando encontremos un elemento mayor al nuestro, y si lo insertamos y ya, listo. Pero pues es un for y bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí? A ver, entonces el caso base, pues de nuevo, en este caso también hay que tener en cuenta, ¿no? Ya tenemos una función recursiva con muchos parámetros, bueno, con múltiples parámetros, ¿no? Entonces, a veces, pues hay que hacer recursión sobre los dos parámetros, sobre el primero, sobre el segundo, el tercero, sobre todos, ¿no? Entonces, en este caso, solo necesitamos hacer recursión sobre la lista, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, a ver. Si tenemos la lista vacía y un elemento X, pues bueno, dijimos que por vacuidad la lista vacía está ordenada, entonces simplemente regresamos la lista con el elemento, ¿no? Eso funciona. En otro caso, tenemos una lista con cabeza y cola, ¿cierto? Entonces yo quiero un elemento, ¿no? Y tengo una lista con cabeza y cola. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, de entrada nosotros dijimos que esta lista debería estar ordenada, ¿cierto? Entonces, pues bueno, lo que sigue es justamente definir, pues, este caso inductivo, ¿no? El recursivo, perdón. ¿De qué manera? Entonces, si vamos a usar guardias mejor.
si E es menor o igual a X, entonces quiere decir que he encontrado el lugar donde tengo que insertar a E, ¿no? Entonces simplemente regreso, pues puedo regresar E, cons X, cons XS, ¿no? Y si no, en otro caso, pues yo ya sé que E es mayor a X, entonces E no puede ir antes que X, ¿no? Entonces simplemente regreso X con la llamada recursiva de insert de E y XS. Y dense cuenta pues, lo bonito que es, ¿no? Que no... O sea, nosotros sabemos que esta llamada recursiva tiene tipo una lista de elementos de A, ¿no? Entonces yo puedo utilizar el operador cons y le puedo pasar aquí pues la llamada recursiva, ¿no? No la necesito guardar en una variable porque pues esto es de alguna manera una lista, esto es un elemento y entonces el operador cons recibe un elemento y una lista, ¿no? Entonces pues es muy bonito, es muy elegante. Y me dice que no, ¿por qué? A ver, espera, lo hice mal. Sí, de aquí, ¿no? Entonces vamos a ver si funciona. Entonces si quiero insertar 10 en la lista que tiene del 1 al 5, pues si no me la inserta al final. Si quiero insertar, a ver si quiero 2,4 hasta 20 y quiero insertar el 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 y ahora sí, ¿no? Entonces, pues bueno, si verán, lo siento por eso. Si se dan cuenta, perdón, esto es muy sencillo. Pero bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio sobre cadenas, que bueno, básicamente es un ejercicio sobre listas. Eh, pero bueno, si se dan cuenta, todas estas definiciones, bueno, al menos la inserta es un poquito más compleja, pero mire, vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos que algo es un prefijo de algo? Y dense cuenta de nuevo que estoy diciendo es, no cómo. No les estoy preguntando cómo hay que determinar si algo es prefijo de algo, sino qué significa que algo sea prefijo de algo. Entonces, algo es prefijo de algo si comparten, sí, si dado eh, una cadena A y una cadena B, entonces los primeros, no sé, los primeros caracteres de B son iguales a los de A, ¿no? Algo así. No sé si mi definición estuvo bien, creo que no. Pero bueno, bueno, por vacuidad, no es por vacuidad, lo siento. La lista vacía, en este caso la lista vacía, es prefijo de lo que sea, incluso de ella misma, ¿no? Entonces aquí regresamos true, ¿cierto? Es nuestro caso base. En este caso hay que identificar sobre quién estamos haciendo recursión de nuevo. Entonces, dense cuenta que esto es como una reserva, ¿no? Lo primero, pues siempre, bueno, siempre es la función, la firma de la función. Y cuando estamos pensando de manera recursiva, pues lo primero es definir el caso base, ¿no? Sin caso base no podemos hacer nada recursivo. Entonces, el caso base es, pues casi siempre sobre quién vamos a hacer, sí, sobre quién vamos a hacer la recursión, ¿no? Entonces, en este caso, pues todo depende de la implementación, pero lo que yo voy a hacer es ir quitando caracteres de la primera cadena, no es cierto, de ambas cadenas, lo siento, de ambas cadenas, y pues ya. Entonces, pues si yo tengo la lista vacía, no importa si aquí yo tengo la lista vacía o si tengo cualquier otra cosa, ¿no? Recuerden, la cadena vacía es prefijo de cualquier cadena. Entonces no me importa lo que tenga aquí, esto es un wildcard, se le dice, véanlo como si fueran variables anónimas, ¿no? No nos importa qué es lo que hay aquí. Si mi primer parámetro es la lista vacía, pues yo regreso true, ¿no? En otro caso, a ver, ahora tenemos otro caso, ¿no? Puede que yo tenga algo aquí, pero aquí tengo la lista vacía. Y entonces en este caso regreso false. Porque si tengo algo que no es vacío y quiero ver que sea prefijo de algo que sí es vacío, pues no se puede, no es false. Y bueno, dense cuenta que aquí pues lo que va a hacer casi que el primero es checar ¿no? Entonces, si hace match con pues ya regresamos algo y si no se va a ir con y bueno, en otro caso, pues ninguno de los dos parámetros es una lista vacía, entonces tenemos x, xs, ¿no? Y y, ys. Entonces, de nuevo, yo les dije que tengo que checar que los primeros caracteres sean los mismos hasta que llegamos a un caso base, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que checar entonces que los primeros caracteres, o sea, que la cabeza de ambas cadenas sea la misma, ¿no? Y si sí, simplemente hacemos la llamada recursiva.
Entonces, eso tiene que ser x igual a y tiene que ser, o sea, y xs tiene que ser prefijo de ys, ¿no? Y de nuevo, dense cuenta, que es muy chistoso porque digo es y no como, ¿no? Entonces, no sé, es muy, pues me parece muy curioso. Pero vamos a ver si, eh, no sé, a ver si func es prefijo de función. Debería serlo, ¿cierto? Y lo es. Pero ¿qué pasa si aquí yo tengo función, eh, no sé, función, pues bueno, esto ya no es prefijo, ¿cierto? Y la cadena vacía, si es la cadena es prefijo de lo que sea, ¿no? Y pues vamos a ver qué pasa en el caso de la misma, si tiene la misma palabra, ¿no? A ver, Haskell es prefijo de Haskell. Pues sí, sí lo es. ¿Por qué? Porque entra en el caso, entra en este caso, ¿no? Porque como todas las letras son iguales, va a llegar un momento en el que llegamos a la vacía y la vacía, y como el primero es vacío, pues ya, true. Ya por último, para que no se alargue esto más, vamos a hacer dos funciones más, ¿no? Aquí ya vienen las preguntas. El producto, ¿no? Vamos a hacer, tenemos eh, recibimos una lista de números y regresamos un entero que representa el producto de todos los números de la lista, ¿no? Entonces, les digo que a veces no se trata siempre de, ok, es el caso base y como no tiene elementos es false, sino que a veces hay que pensarlo un poquito. En este caso, el producto de la lista vacía es uno porque uno es el elemento de identidad de la multiplicación, ¿no? Entonces, ahí ten cuidado, es un poquito confuso a veces. Igual con la suma, ¿no? La suma de cero elementos, o bueno, la suma de los elementos de la lista vacía es cero, porque no tenemos elementos, entonces cero. Entonces, bueno. Ahora, el producto de una lista con cabeza y cola, pues es igual, es como si fuera el factorial, de hecho, ¿no? Es x por el producto de xs, ¿no? Y pues bueno, así de fácil. De hecho, aquí me mando otra vez una recomendación. Entonces, producto de 6 es... ¿Qué dice? Producto. Lo siento. No, ¿qué dice? Sí, sí, perdón. Es una lista de números, ¿no? Entonces, 3, 2, 1, 6, ¿no? Y si le ponemos 4, 24. Si le ponemos 5, 120, ¿no? Muy cool. De hecho, si se dan cuenta, es el factorial. Y ahora que lo digo, menciono, pues hay que definir el factorial, ¿no? Pues bueno, el factorial, pues ni siquiera hay necesidad de explicarlo. El factorial de un número, bueno, el factorial de nuevo, de 0 es igual a 0, ¿no? Y lo mismo para el 1. El factorial de 1, perdón, aquí es 1. Y el factorial de n, pues es el factorial de n menos 1, más bien de n por el factorial de n menos 1, ¿no? Y funciona, ¿no? Bueno, debería funcionar. Factorial de 5, 120, ¿cierto? Lo que quiero ver que van con este ejercicio es que no siempre es buena idea, ¿cómo decirlo? Sí, hay que determinar cuándo es viable utilizar recursión y cuándo no. Tal vez esto a veces es un poco complejo o es un poco costoso porque si recuerdan estamos haciendo llamadas, las llamadas se van acumulando en el stack, ¿no? Entonces esto digamos que es un poco ineficiente y en cambio, bueno, pero igual con este. Pero en cambio pues podríamos decir simplemente así como el factorial de un número es igual al producto desde 1, perdón, hasta n. Y es lo mismo, ¿no? Entonces, de hecho es un poquito más concisa y tal vez, pues no voy a decir que más legible, pero es más concisa. Entonces, lo siento si fue un poquito aburrido, pero pues bueno, nada más era un repaso. Yo sé que ya todos saben recursión. Espero que no estén así haciendo sus cuentas como este chico. Y pues bueno, chicos, cualquier cosa, me avisan, me pueden preguntar si algo no quedó claro, si dije algo mal. Este, ya dije como 3 veces. Y pues bueno, creo que eso es todo, chicos.
Que tengan buen día. Nos vemos.